Muy bien. Pues voy a intentar algo nuevo para esta conferencia y yo creo que es un poco un riesgo porque primero voy a intentar cubrir mucho terreno, ¿okay? Y parte del riesgo es que vamos a leer muchos pasajes. Mi deseo es darles un gusto, un sabor de la esperanza profética. Y quiero que vean cómo la esperanza profética encaja con todo lo que hemos visto hasta este punto. Entonces, va a requerir esta conferencia un esfuerzo para ustedes. Ustedes que están aquí sentados, quizá no sé si pueden ver la pantalla. Si no pueden verla, quizá quieren moverse. Hay unas sillas aquí al lado del hermano Marco, solo para que sepan, está bien, no seré ofendido si se mueven. Okay. Terminamos la última conferencia llegando al final de la historia del Antiguo Testamento. Y durante el tiempo de los reyes y el tiempo después de la caída de la monarquía, pues Dios seguía trabajando, seguía obrando. Él habló y trabajó especialmente a través de los profetas. Lo que quiero que veamos en esta conferencia son dos cosas. Primero, la esperanza profética. Luego quiero ir rápidamente al Nuevo Testamento y solamente notar algunos de los elementos que hemos visto. Dios, su pueblo y su lugar. Cómo el Nuevo Testamento entiende el cumplimiento de estas cosas en Jesucristo. Primero, con la esperanza profética, quiero que veamos dos cosas. Primero, la esperanza mesiánica. La esperanza que tienen los profetas del Redentor venidero, la simiente de la mujer. Y luego, específicamente, quiero que veamos el nuevo pacto. El nuevo pacto es un pacto que no se establece en el Antiguo Testamento. Es un pacto prometido para el futuro. Y ese pacto se cumple en el Nuevo Testamento con la muerte de Jesucristo. Entonces, dos partes, la esperanza mesiánica y el nuevo pacto. Yo creo que no tendrán suficiente espacio aquí y tampoco quisiera que ustedes traten de escribir todo. Entonces, aquí es lo que voy a hacer. Después de la conferencia voy a convertir este PowerPoint en PDF. Se lo voy a dar a los hermanos atrás y ellos pueden repartirlo a través del internet. ¿Okay? Entonces, yo prefiero que ustedes escuchen, ¿okay? Y den atención porque si tratan de escribir todo van a estar distraídos, no van a poder enfocarse bien. ¿Okay? Entonces sería mejor escuchar y leer los pasajes y dejar que el texto nos impacte con todo eso. Okay, empezamos con la esperanza mesiánica. Y quiero primero notar que hay una esperanza básica en los profetas y la esperanza básica es que Yahvé regresará para establecer su reino. Hay una esperanza que un día va a venir Dios mismo, Yahvé, Jehová. Él va a venir para cumplir todas las cosas. A veces esa venida en el Antiguo Testamento, en los profetas, se llama ¿qué? Hay un nombre para la venida futura de Dios. Se llama el Día del Señor. Es un día de juicio y un día de salvación. ¿Por qué? Porque la salvación viene en medio de juicio. Entonces podemos ver la esperanza básica aquí en Isaías 40, versículos 3 al 5, por favor. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Okay. Entonces el mensajero tiene que preparar los caminos ¿para quién? Para Jehová mismo. Él viene. ¿Y para qué viene? ¿Qué va a hacer cuando Él venga? 52, 7 al 10. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Escucha, tus centinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría, porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sión,
ruinas de Jerusalén, prorrumpan juntas en canciones de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Okay. Entonces, ¿quién viene? Es el Señor, que es la palabra, el nombre Yahvé o Jehová. Entonces, Él viene. ¿Y para qué viene? Según este pasaje, versículo 7. Tú, Dios, ¿qué? ¿Qué es el anuncio? Él reina, Él viene para reinar, para establecer su reino. Entonces la esperanza básica de los profetas es la venida futura de Yahvé mismo para establecer su reino sobre la tierra. Y es un reino universal. Es la esperanza básica. Pero cuando leemos los profetas, lo que podemos ver es que la venida de Yahvé, de Jehová, de Dios, será específicamente la venida de su Mesías, de su Rey ungido. Entonces sí va a venir Jehová, pero ¿quién va a venir? El Mesías. Y ahí podemos ver la identidad del Mesías. La identidad no solamente es el Hijo de Dios, el Hijo de Jehová, el Hijo de David. Él mismo es ¿quién? Es Yahvé, Él es Jehová. Uno de entre muchos ejemplos, Isaías 61, 1 y 2. Y escojo este pasaje porque se usa en los evangelios para describir el ministerio de Jesucristo. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo. No sé si lo notaron, pero en Isaías 40 y en capítulo 52, lo que acabamos de leer, el mensaje de la venida futura de Dios se llama las buenas nuevas, el evangelio. Es buenas nuevas que va a venir Dios. Y aquí, ¿qué son las buenas nuevas? Bueno, tienen que ver con alguien que Dios ha ungido con su Espíritu Santo. ¿Y Él va a venir para qué? Para sanar los corazones de los heridos, para proclamar liberación a los cautivos, etc. Entonces, lo que Jehová va a hacer en el establecimiento de su reino, lo va a hacer a través de un ungido, ¿okay? Una persona ungida. Un grupo de pasajes muy importantes en los profetas es las profecías en Isaías sobre el siervo de Jehová, el siervo de Dios. Y quiero que notemos varias cosas acerca del siervo. Primero, cuando leemos Isaías 40 al 66, en algunos pasajes es claro que el siervo de Jehová es Israel, la nación de Israel. Por ejemplo, capítulo 41, versículos 8 y 9. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Okay. Entonces Israel es el siervo y Israel como el siervo de Dios tiene una responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad de Israel, el siervo de Dios? 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Okay. ¿Qué es lo que vimos en Éxodo 19? ¿Para qué escogió Dios el pueblo de Israel? Para ser su siervo, y como su siervo, ¿qué iba a hacer Israel? Iba a ser testigos de Dios entre todas las naciones. Entonces, la idea aquí del siervo de Dios es alguien que Dios ha escogido y ha enviado a una misión para declarar y anunciar la verdad, la palabra de Dios a las naciones. Pero ¿cumplió Israel su responsabilidad como el siervo de Jehová? No lo cumplió. Entonces Dios tiene que levantar a otro siervo para lograr lo que Israel no pudo lograr. Israel falló como el siervo de Dios y entonces Dios levantará un siervo fiel que restaurará a Israel. Uno de los cantos del siervo, hay 4 en Isaías 40 al 66. Uno es Isaías 49. Es lo que dice versículos 5 y 6. Ahora pues, dice Jehová,
el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Okay. Entonces aquí el siervo no es Israel. ¿Qué va a hacer el siervo? Es alguien que va a restaurar a Israel. Es alguien aparte distinto de Israel. Entonces aquí empieza la revelación de un siervo de Yahvé futuro. Isaías nos dice mucho acerca de ese siervo. Por ejemplo, el siervo fiel sufrirá y será sacrificio para el pecado. Uno de los pasajes más conocidos en el Antiguo Testamento, Isaías 53, es uno de los cantos del siervo. Empieza en capítulo 52, versículo 13 y va hasta capítulo 53. Vamos a leerlo, por favor. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces el siervo va a venir específicamente ¿para qué? Para morir o ser herido por nuestros pecados, por los pecados del pueblo de Dios, para proveer una redención. Seguimos con el mismo pasaje. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Okay. Muchos detalles del sufrimiento de este siervo fiel, pero más que nada podemos ver que él va a venir como un ¿qué? Como una oveja, como un cordero que va a proveer un sacrificio para quitar los pecados del pueblo de Dios. Es lo que hemos visto a través de la historia. Necesitamos un mejor sacrificio, necesitamos un mejor sacerdote, necesitamos una mejor manera de tratar de una manera permanente con nuestros pecados. Este pasaje dice que Él va a morir por los pecados del pueblo de Dios. ¿Y cómo verá Dios ese sacrificio? Dice, quedará satisfecho. El sacrificio del siervo futuro satisfacerá todos los requisitos de la ley de Dios y justificará a mi siervo justo a muchos. El siervo fiel traerá, más allá del pueblo de Israel, el siervo fiel traerá luz, salvación y justicia a las naciones como gobernante fiel. Entonces, el siervo fiel futuro no solamente va a venir para hacer sacrificio por nuestros pecados, va a venir como un rey. Él va a gobernar y traer luz, salvación y justicia a las naciones. 42, 6 y 7. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces Él será luz para las naciones. 49, 6. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Son pasajes que los evangelios y hechos usan para describir la obra de Jesucristo después. 42, 1 al 4. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Okay. ¿Qué será o qué hará este futuro rey? Varias características aquí. Uno, será lleno del Espíritu Santo. Es lo que vimos con David, por ejemplo. Ellos necesitaban el Espíritu Santo. Él será guiado por el Espíritu Santo. Más allá de eso, Él va a traer justicia a las naciones. Salomón estableció justicia en el pueblo de Israel, pero el siervo, el rey futuro, va a traer justicia para todas las naciones. Va a establecer justicia en la tierra.
Las costas esperarán su ley. Entonces la ley de Dios, la palabra de Dios se va a extender a todas las naciones a través de él. Además, el siervo fiel es el Mesías, que significa ¿qué? Rey ungido, es el Mesías, el rey davídico. El libro de Isaías conecta la promesa del siervo fiel con la promesa davídica de los libros históricos. Y dicen, estamos hablando de la misma persona. Capítulo 7, versículos 13 y 14. Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La casa de David que no está obedeciendo, no está siguiendo a Dios, entonces Dios promete levantar de esa casa, de una virgen, un futuro hijo de David que se llama Emmanuel, que es Dios con nosotros. Este rey futuro va a traer la presencia de Dios mismo. ¿Okay? Dos más pasajes que usamos mucho en tiempo de Navidad, ¿verdad? Isaías 9, 6 y 11, 1 y 10. Porque un niño nos es nacido, hijo o nos es dado, y el principado, soberanía sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Entonces, ¿cómo se describe en Isaías 9:6 a este hijo futuro? Dice que el principado, mi traducción en inglés dice, el gobierno será sobre sus hombros, o sea, él llevará el gobierno, la soberanía. ¿Y quién será? ¿Cómo será? Admirable, consejero, Dios fuerte. O sea, ese rey futuro se llamará Dios fuerte. Identidad con Yahvé, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 11 habla de, la idea aquí es que la dinastía davídica es como un árbol que se ha caído, ¿okay? Pero de este árbol que se ha caído va a salir, ¿qué? Un vástago, ¿okay? Va a crecer de nuevo, vida va a salir de ese árbol caído y va a ser buscado por todas las gentes, todos los pueblos. También el Mesías renovará todas las cosas. Y eso es importante, este punto. ¿Qué pasó con la caída? No solamente división o no solamente que rompió relaciones personales. ¿Qué pasó con el orden creado con la caída? El orden creado fue, ¿qué? Casi destruido. O sea, ya cayó maldición sobre el orden creado. Que ya no es igual como era antes, es un orden creado maldecido. Entonces, parte de la obra de futuro del Mesías es restaurar el orden creado. Les voy a enseñar solo unos pasajes aquí, especialmente en Isaías, importante. Restaurará el orden creado. Otra vez de capítulo 11, vamos a leer versículos 1 al 10, unos versículos ahí. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Okay. Entonces este rey que sale de Isaí va a gobernar en justicia, que es lo que hemos estado esperando. ¿Seguimos? Sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán en el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. ¿Seguimos?
Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cabra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. En aquel día se alzará la raíz de Isaí, como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde repose. Okay, entonces, ese rey futuro que gobierna sobre las naciones, ¿qué va a hacer? ¿Qué se describe aquí en esos versículos? Es el quitar de la maldición, o sea, regresar a Edén, donde hay orden, el quitar del caos, de la violencia entre nosotros. Es la restauración de la creación. Pero no solamente habla Isaías de la restauración de la creación, va más allá de eso y habla de una nueva creación. El Mesías que viene va a ser una nueva creación. Isaías 65, 17 y 25. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Entonces la nueva creación será como la vieja, la antigua creación. Entonces es lo que vimos en Apocalipsis 21 y 22. Hago nueva todas las cosas, dice Jehová. También 66. Porque así como perdurarán en mi presencia el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, así también perdurarán en el nombre y los descendientes de ustedes, afirma el Señor. Okay, entonces esta promesa en Isaías de una nueva creación será realizada con el reino del Hijo de David. Ahora vamos a ver 5, 6, 7 otros profetas rápidamente, y solo lo que estoy haciendo es sacando de esos profetas esperanzas y profecías mesiánicas. Rápidamente los vamos a ver. Primero, Amós y la choza caída de David. Entonces la casa de David, que Dios ha edificado, la dinastía de David, se ha caído. Ya solamente es una choza. ¿Qué va a hacer Dios con esa choza? En aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como era en días pasados, para que ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones que llevan mi nombre. Afirma el Señor que hará estas cosas. Entonces, cuando Dios reedifica en la casa de David, esa casa ahora va a tener autoridad sobre todas las naciones. Es interesante que este pasaje se usa en Hechos 15, cuando la iglesia se reúne para decidir si o no los gentiles pueden ser incluidos en la iglesia, en el pueblo de Dios, aparte de la circuncisión. Y ellos citan, Santiago cita, o Jacobo cita este pasaje para decir, mira, siempre ha sido el plan de Dios incluir a los gentiles en el reino de Dios. Sí debemos dejarlos entrar. Mira lo que dice Amós. Entonces, cuando Dios levantó la casa de David en el Hijo de David, Jesucristo el Rey, eso implica que ya las naciones se pueden incluir en el reino de Dios. Miqueas y el gobernante eterno. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado este versículo en la Navidad? ¿Han notado por qué Belén? ¿Dónde se encuentra Belén? ¿En cuál tribu? En la tribu de Judá. Ese tribu que se menciona en Génesis 49, el tribu que llevará un cetro y que producirá, ¿quién? Un rey eterno sobre todos los pueblos. Entonces, de Belén, dice Miqueas, va a salir un gobernante de Israel, pero no es como cualquier gobernante. ¿De dónde son sus orígenes? Desde tiempos antiguos. Entonces aquí, como en Isaías, podemos ver la eternidad de este personaje futuro. No es cualquier hijo físico de David. Jeremías y la bendición de Abraham a través del hijo de David. 33, 14 al 17.
Llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura, y será llamada así: el Señor es nuestra justicia, porque así dice el Señor: nunca le faltará a David un descendiente que ocupe el trono del pueblo de Israel. Entonces, por esa promesa que nunca faltará a David un descendiente que ocupe el trono del pueblo de Israel, por eso Dios va a levantar de la casa de David un renuevo que va a establecer el reino justo de Dios. Daniel y el reino del Hijo del Hombre. Esos pasajes vienen de Daniel capítulo 7. Daniel 7 nos va a una visión del anciano de días. El anciano de días viene en las nubes y se presenta delante de él, un hombre, una persona que se llama el Hijo del Hombre. Mira lo que hace con él el anciano de días. ¿Qué es lo que el anciano de días da a este Hijo del Hombre? Bueno. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces el anciano de días da al Hijo del Hombre dominio sobre todas las naciones. Lo que es interesante es lo que dice la última parte del capítulo. Las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno, y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Entonces, el anciano de días da autoridad al Hijo del Hombre, pero según versículos 18 y 27, ¿quién va a reinar? Los santos del Altísimo. Entonces, el reino es el reino del Mesías y de su pueblo. Todo el pueblo será un reino de sacerdotes, un reino de reyes. Por eso la Biblia dice que Dios nos ha hecho, ¿qué? Reyes. Nos ha sentado en lugares celestiales con Jesucristo. Apocalipsis dice, Jesús dice, igual como yo me he sentado a la diestra de mi Padre, yo voy a dar a ustedes el derecho de sentarse a mi diestra. Entonces el punto es que Dios está formando una comunidad de reyes que reinarán para siempre. Entonces el Mesías, hermanos, el Mesías va a restaurar a Adán y a sus descendientes la autoridad, el dominio que Adán y Eva perdieron en el huerto cuando rechazaron el reino de Dios. Dios creó a Adán para reinar. Él perdió ese derecho. Un día vendrá el hijo, el segundo Adán, el hijo de Adán. Y ese hijo de Adán restaurará un reino eterno y hará que todos los hijos, toda la simiente de la mujer reine con él por los siglos de los siglos. Zacarías y el rey humilde con dominio universal. Zacarías 9, 9 y 10. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Este pasaje nos dice 2 cosas acerca del rey futuro. Primero, el segundo parte del libro dice que él tendrá dominio universal. Pero el primer parte del pasaje, ¿qué nos dice acerca de él? Cuando él viene, ¿va a venir con mucha gloria? ¿Cómo va a venir? Humilde, montado en un asno. Entonces, cuando vemos al rey en los evangelios, el rey mesiánico, llegando a la ciudad de David, llegando a Sión, presentándose a Israel como su rey, ¿cómo llega? En humildad, sentado sobre un asno.
Entonces Jesús obviamente es el cumplimiento de eso. Y la tensión, hermanos, escuchen bien eso, la tensión entre la debilidad y la humildad del rey venidero y su soberanía universal es una tensión que los judíos batallaban a entender. O sea, los cristianos judíos también. O sea, antes de la resurrección, los creyentes, los seguidores de Cristo, los discípulos no entendían eso. ¿Cómo es que Él puede ser el gobernante universal, pero que también va a sufrir? Por eso los judíos lo rechazaron, porque Él se presentó como el siervo sufriente de Dios. Y ellos dijeron, no queremos seguir un rey que va a sufrir. Cuando Él murió en la cruz, dijeron, así lo tienes, no fue el rey de Dios. Y ellos no entendían esa tensión entre la humildad y el sufrimiento del rey y la majestad y la gloria del rey. Okay. La esperanza mesiánica. Otra vez, mi deseo aquí es solamente darles un sabor de la belleza, la riqueza del testimonio profético. Y cómo la esperanza, y aquí es el punto, hermanos, la esperanza de los profetas viene de la trama de la historia. Su esperanza y su profecía sale directamente de los pactos. Los pactos son los que les da a ellos su visión de un rey, un hijo de Abraham, un hijo de David, futuro mesiánico. ¿Okay? Otra parte de la esperanza profética es la promesa del nuevo pacto. La promesa del nuevo pacto. Durante el tiempo de los reyes y después, los profetas regañan a Israel y a sus reyes por su infidelidad al pacto. Entonces, a través de los siglos de los reyes y luego después con el exilio, después cuando regresan del exilio, el mensaje de los profetas es regañar a Israel y a sus reyes por no obedecer y no someterse a Dios. Y esa desobediencia y rebelión de la nación y de los reyes causa que los profetas quitan su enfoque de la nación y del presente y los causa mirar hacia el futuro al cumplimiento de promesas. O sea, ya reconocen, no se van a cumplir las promesas con esta nación en este tiempo. Necesitamos a alguien que lo puede cumplir. Entonces ellos empiezan a hablar de los días futuros cuando Dios cumplirá todas sus promesas pasadas. Vendrán días en que Dios va a cumplir las promesas. Y los profetas dicen que las promesas se cumplen a través de un nuevo pacto que Dios hará con Israel. Entonces Dios les había dado un antiguo pacto, pero ahora les va a dar un nuevo pacto. Entonces vamos a ver 3 pasajes donde tenemos la promesa del nuevo pacto. Y aquí quiero que notemos los elementos del nuevo pacto. ¿Qué va a incluir el nuevo pacto? Jeremías 31 al 34, por favor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Okay. ¿Qué sabemos del nuevo pacto? Quizá la cosa más obvia es que el nuevo pacto va a reemplazar otro pacto. ¿Cuál pacto va a reemplazar el nuevo pacto? Tenemos en la historia de Israel varios pactos. Uno de esos pactos será quitado para dar lugar a un nuevo pacto, pero solo uno de ellos. ¿Cuál es? El pacto que Dios hizo con Israel cuando los sacó de Egipto. Eso es el pacto mosaico, el antiguo pacto a veces se llama. Entonces Dios va a darles un nuevo pacto. ¿Qué va a cumplir ese nuevo pacto? Bueno, parte es que Él va a poner su ley adentro de ustedes, en su mente, en su corazón.
Entonces eso es el problema. La ley escrita ahí afuera del hombre no tiene la habilidad de transformar y cambiar el hombre. No puede dar al hombre la habilidad de obedecer. Dios va a poner su pacto adentro de ellos. Además, con ese pacto Dios va a cumplir su plan. Yo seré Dios por ellos. Ellos serán pueblo por mí. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. También va a haber un conocimiento de Dios. Vamos a seguir con Ezequiel 36. Cuando ustedes piensan en el nuevo pacto, dos pasajes deben venir a la mente, principalmente Jeremías 1 y Ezequiel 36. ¿Okay? Esos dos. Ezequiel 36, 24 al 29. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y que quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Muy bien. Otras características. Dice que esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Un punto de interpretación. Yo creo que en Juan 3, cuando Jesús dice, si uno no naciere por agua y por el Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y hay mucho debate sobre qué es el agua. Yo creo que es una referencia específicamente aquí y la promesa de Dios de limpiarlos con agua y de poner entre ellos su Espíritu Santo. Entonces eso es el punto del nuevo nacimiento. Ezequiel está describiendo aquí el nuevo nacimiento que Jesús expone en Juan capítulo 3. Además dice, os daré corazón nuevo. ¿Okay? Entonces recuerdan lo que dijo Deuteronomio, Moisés dijo a ellos, no van a poder obedecer mis leyes, porque ustedes necesitan una obra milagrosa en el corazón, necesitan que yo transforme su corazón, que yo circuncida tu corazón. Entonces la circuncisión del corazón prometido por Moisés en Deuteronomio se cumplirá en el nuevo pacto, esa obra que Dios va a hacer en ellos. Quitaré el corazón de piedra, ese corazón rebelde, desobediente, y daré a ustedes un corazón suave, un corazón de carne que escucha y obedece la ley de Dios. Y el resultado, vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Van a obedecerme. Entonces, con el nuevo pacto, por fin, ¿qué va a poder hacer el pueblo de Dios? Va a poder vivir en la presencia de Dios, amándolo, obedeciéndolo, sirviéndolo y adorándolo, como su pueblo y Él como su Dios. Entonces, el nuevo pacto hace posible que el cumplimiento de todos los pactos anteriores. Los pactos anteriores necesitaban algo para ser cumplidos, necesitaban una obra milagrosa de Dios en el corazón adentro de los hombres, una transformación. Ezequiel 37, 21 al 28. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Entonces el nuevo pacto hará posible que el Hijo de David reine sobre el pueblo de Dios. Ezequiel 37 empieza con una visión famosa. ¿Cuál es?
los huesos secos, ¿verdad? ¿Recuerdan esa visión de un campo lleno de huesos secos? Y Dios en la visión derrama su espíritu sobre esos huesos secos. ¿Y qué pasa? Se levantan y se ponen carne y llegan a ser seres vivos. Es una ilustración, una visión de lo que Dios hace con el nuevo pacto. Va a dar a su pueblo vida, va a levantarlos de los muertos. Entonces, hermanos, la obra de la nueva creación es eso, es una nueva creación, es un nuevo nacimiento. Dios viene a personas muertas y les da vida. A menos que Él haga eso, no habrá capacidad o habilidad de obedecer la palabra de Dios, obedecer los mandamientos del antiguo pacto o vivir en la presencia de Dios. Entonces es la obra milagrosa que se ha esperado desde el principio de la historia. Continuamos, versículos 21 a 25 al 28. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Okay. Muy bien, entonces otra vez podemos ver cómo coinciden todos los pactos en el nuevo pacto. Otro profeta que también habla del nuevo pacto, aunque no menciona el nuevo pacto, es el profeta Joel, que habla de lo que Dios va a hacer en los últimos días. Cuando viene Yahvé para establecer su reino, algo que Él va a hacer, algo que se menciona en Ezequiel 36 y 37, es que va a derramar sobre su pueblo su Espíritu Santo. Joel 2, 28 al 32. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Muy bien. Entonces, si nos preguntamos qué es la característica principal del nuevo pacto, yo diría que es la presencia del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. En las cartas de Pablo, él habla de la diferencia entre vivir bajo la letra, que es la ley escrita, o vivir bajo el Espíritu. Y hay una diferencia enorme allí. ¿Qué es el problema básico con la ley? Pablo dice que la ley era bueno, un regalo de Dios, pero ¿qué es el problema básico con la ley? El problema es que la ley, aunque da mandamiento, no da a la gente la habilidad de obedecerla. La ley todo el día puede decir que no hagas tal, que hagas tal, que no lo hagas. Puede decirlo todo el día, pero si no comparte con la misma gente la habilidad de cumplirla, es inútil. Es lo que Pablo está diciendo cuando dice que la ley era débil debido a la carne. Nuestra carne es el problema. Entonces el nuevo pacto viene con la persona del Espíritu Santo que da al pueblo de Dios la habilidad de hacer lo que la ley no podía hacer, hacerlos obedientes. Cuando llegamos a Hechos capítulo 2 y Pedro predica su gran sermón, empieza su sermón en Pentecostés explicando qué es lo que está pasando. La gente, los siervos de Jesús hablando en lenguas. Y él cita este pasaje y dice, este es lo que están viendo ustedes, es lo que habló Joel. Y cita Joel 2, derramé mi espíritu sobre toda carne. En el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo sí moraba adentro de ciertas personas, específicamente reyes, sacerdotes y profetas, no de una manera permanente, pero los dio poder para cumplir esas tareas. Por eso se llamaban ungidos.
La unción con aceite simbolizó la provisión del Espíritu Santo para ellos para cumplir su tarea como profeta, sacerdote, pero especialmente como rey. Pero el pueblo de Dios en general no tenía la presencia permanente del Espíritu Santo. Por eso nunca podía cumplir la palabra de Dios, la ley de Dios. Entonces el nuevo pacto va a dar a toda carne, todo el pueblo de Dios, la presencia permanente del Espíritu Santo. Entonces, unas conclusiones rápidamente sobre el nuevo pacto. Dios reemplazará el pacto mosaico, el antiguo pacto, con el nuevo pacto. Número 2, inciso B, Dios proveerá una redención completa y final del pecado a través de una obra de limpiar y de purificar el pueblo de Dios. Y según Isaías capítulo 53, eso será a través del sacrificio del Cordero de Dios. También Dios transformará el corazón del hombre y pondrá su espíritu, su palabra en su corazón. Dios les dará su espíritu que los hace capaz de obedecer. Dios establecerá a su pueblo en su lugar y morará entre ellos como su Dios para siempre. Y Dios establecerá el rey davídico, el Mesías, sobre ellos para siempre. Entonces podemos ver que representa el nuevo pacto el cumplimiento de todo que Dios ha prometido antes. ¿Ok? Les dije que sería pesado, ¿no? Ok, ya llegamos al Nuevo Testamento. El título de la conferencia es, creo, Esperanza y Síntesis. Okay, aquí es donde trato yo de juntar todo y no vamos a tomar mucho tiempo aquí. Yo creo que en unos 15 minutos terminaremos. Okay? El Nuevo Testamento. Vamos a ver cada parte de la esperanza en la luz del Nuevo Testamento. Okay? Empezamos con Dios. ¿Recuerdan? Dios, su pueblo y su lugar. Empezamos con Dios y su Mesías. Cuando viene Jesucristo, los autores del Nuevo Testamento, los autores de los evangelios, de las cartas, del libro de Hechos, ellos buscan una manera de describir y explicar el significado de este hombre, Jesús de Nazaret. ¿Quién es? ¿Cómo podemos entenderlo? Y para explicar y describir a Jesús de Nazaret, para describir su ministerio, ellos regresan al Antiguo Testamento y toman temas, toman eventos y toman promesas del Antiguo Testamento y los agarran y los usan y los aplican al ministerio, la vida y la identidad de Jesús para que entienda la gente quién es Jesús. Y la presentación es básicamente que esta persona que vivió en Judea, en Galilea, nació en Nazaret, que vivió entre nosotros. Esta persona es todo que el Antiguo Testamento nos prometió. Entonces, Él es el Mesías, el Rey ungido. El Mesías, el Rey ungido. Podemos ver ahí en el bautismo de Jesucristo. Baja sobre Él el Espíritu Santo. Dios, el Padre, proclama desde el cielo que tú eres mi hijo. ¿Cuál salmo habló de esa declaración? Salmo 2. Tú eres mi hijo. Entonces es el cumplimiento de esa promesa. Él viene como el rey ungido por el Espíritu Santo, el rey de Dios, el Mesías. Es el hijo de David. Mateo especialmente usa ese título, hijo de David. Creo que son 11 veces que Mateo usa el título hijo de David, en comparación con los otros evangelios que solo usa el título 1 o 2 veces. Para Mateo es importante presentar a Jesús como rey, específicamente el hijo de David. Por eso versículo 1 lo presenta como el hijo de David. Él también es el hijo de Dios. Como el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Dios le envía a su Espíritu Santo, lo unge con su Espíritu Santo. Él también es el segundo o el postrer Adán, simiente de la mujer. Creo que tengo un problema con mi PowerPoint porque tenía una revisión que tenía citas aquí. Aquí una cita que iba a mencionar
es Lucas 3:38, donde dice que Él es el hijo de Adán. En la genealogía de Jesús dice que Adán es entonces el hijo de Dios. Otro pasaje es 1 Corintios 15, donde llama a Jesús el hijo es el segundo, el postrer Adán. Entonces Él viene para cumplir esa promesa de la simiente de la mujer. Él también es el Hijo del Hombre, que recibirá del anciano de días, ¿qué? Dominio sobre todas las naciones. Este título es el título favorito de Jesucristo. Hijo del Hombre es el título que Él usa más para describirse. Y este título nos lleva a Daniel 7 y la promesa del Hijo de Dios que recibe de Dios dominio, pero también nos recuerda de la identidad del Mesías como la simiente de la mujer. Él es un ser humano, Él es un hombre. Dios no da a un ser angélico dominio, el anciano de días no da a un ángel dominio sobre todas las naciones. No, le da a un hijo de Adán, un hijo de Eva, un hijo del hombre. El siervo de Jehová, mencioné ayer, Marcos 10:45, ¿verdad? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él es el cumplimiento del siervo de Dios de Isaías. Vino para dar su vida, ¿qué dice? En rescate por muchos. Cumplimiento de Isaías 53. El Hijo de Abraham, Él es el Hijo de Abraham, el Israel verdadero. Mencionamos Mateo 1:1 que lo describe como el hijo de Abraham. Mira por favor a Gálatas, mira Gálatas capítulo 3. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Recuerdan que dije que la palabra simiente puede ser una palabra ¿qué? Colectiva. Puede referirse a muchos o puede hablar de uno solo. Aquí Pablo está enfatizando ¿qué? Que la palabra se puede referir a ¿qué? A una sola persona. Entonces no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces Jesús es el descendiente, es la simiente de Abraham. Entonces Él es el Israel verdadero. Como hemos visto con todas las profecías, Él vino para hacer lo que Israel no pudo ser. Él es el nuevo Moisés, profeta de Dios y mediador del nuevo pacto. Conocemos las promesas o el cumplimiento en el libro de Hebreos que presenta a Jesús como el mediador de un nuevo pacto. Él es el profeta que de Deuteronomio 18 prometió. ¿Okay? Dios y su Mesías. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre el pueblo de Dios? Cuando Jesús llegó, empezó su ministerio después de su bautismo, su tentación, Él empezó a predicar. El reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué es una de las primeras cosas que Él hace después de hacer ese anuncio? ¿Recuerdan? Él pasa por el mar de Galilea, ¿y qué hace? Empieza a llamar a hombres. ¿Qué está haciendo Jesús cuando Él llama a los primeros discípulos y luego llama a los 12 para ser sus apóstoles? Jesús está formando una nueva comunidad. Está reestableciendo de nuevo el pueblo de Dios. Por eso son 12. ¿Por qué son 12? Está reedificando, reconstituyendo ¿qué? Israel. Esta es mi comunidad, la comunidad de mis seguidores. Mi madre, mis hermanos no son ellos, son ustedes. Ustedes son parte de mi comunidad. Entonces Jesús vino para llamar y formar el pueblo de Dios.
Igual como Moisés en Sinaí llegó como profeta para formar el pueblo de Dios, Jesús viene como el nuevo Moisés con el nuevo pacto para establecer una nueva comunidad de seguidores. Entonces, Jesús forma una nueva comunidad, Israel reconstituido. Y al final de su vida, ¿qué dijo a esos 12 hombres? Id, ¿a dónde? A todas las naciones, igual como yo he formado a ustedes como parte de la nueva comunidad de discípulos, yo quiero que ustedes vayan y hagan más discípulos. ¿Para qué? Para extender mi reino, incluir más personas, una comunidad cada vez más y más grande que extiende hasta todas las tribus y todas las naciones, todas lenguas, personas que observan, que obedecen todo que les he mandado. Él va formando esa comunidad. En Jesús Dios ha quitado toda distinción entre judío y griego. Es impresionante cómo Efesios capítulo 2 describe esta obra de Dios de quitar la distinción. Vamos a Efesios 2. Quiero tomar el tiempo para leer gran parte de este capítulo. Más que cualquier otro pasaje, Efesios 2 describe lo que Dios está haciendo para formar una comunidad, no solamente una comunidad judía, una comunidad multinacional. Efesios 2, vamos a empezar en versículo 11, creo. Efesios 2, del 11 y 12, por favor. 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿A quién está hablando? A gentiles, ¿verdad? ¿Cómo describe Pablo la situación anterior de los gentiles? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué importaba eso? Pues el pueblo de Dios era la nación de Israel. Si uno quisiera participar en las bendiciones de Abraham, tenía que ser parte de la nación de Israel. Pero dice, ustedes eran aparte o separados de eso. También dice que eran ajenos de ¿qué? De los pactos de la promesa. Eso es problemático porque el plan de Dios de restablecer su reino y traer la redención al mundo viene a través de los pactos. Si no participamos, hermanos, en los pactos, no somos parte del pueblo de Dios y no seremos ciudadanos del reino de Dios. Entonces antes estábamos lejos, aparte de esos pactos, sin esperanza, sin Dios en el mundo, sin Cristo. Versículo 13, por favor, 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Isaías llamó al Mesías futuro el príncipe de paz. Notan cuántas veces se usa la palabra paz aquí. ¿Qué es la paz? Es el quitar de la enemistad entre los dos grupos. Enemistad que empezó ¿dónde? En Génesis 3:15. Dios va a enviar a su Mesías para quitar esa enemistad a través de su muerte en la cruz. Quita todo que causa división entre los dos grupos. Y de los dos grupos, ¿qué va a formar? Un solo y nuevo hombre. La nueva comunidad de Jesucristo. Vamos a seguir 19 al 23. Así que ya no sois... Perdón. 17 al 22. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces ahora los gentiles ya no son extranjeros, son conciudadanos con los santos, miembros completamente incluidos en la nueva comunidad. Comenté el otro día sobre Gálatas capítulo 3, donde Pablo dice que cuando Dios dijo a Abraham, en ti serán bendecidas todas las naciones, estaba predicando, dice Pablo, el evangelio a Abraham. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo es eso el evangelio? Y dice, bueno, porque cuando Dios dijo eso a Abraham, tenía en la mente su plan de justificar ¿a quién? A los gentiles por la fe. Así que ellos serán, según Pablo, así por la fe, hijos de Abraham. Esto que vimos en Génesis 17, que desde una perspectiva parece que el plan de Dios es usar a Abraham y sus descendientes para repartir bendiciones a las naciones. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento podemos ver que el plan es mucho más radical de eso. El plan no es solamente repartir bendiciones a las naciones por los hijos de Abraham. El plan de Dios es hacer a las naciones hijos de Abraham. Okay. Entonces, ¿qué significa ser parte del pueblo de Dios? Bueno, hemos visto en Gálatas 3 que la simiente singular es ¿quién? Es Jesucristo. Ahora, ¿cómo es que uno se puede integrar en el pueblo de Dios? No hay una manera de ser parte del pueblo de Dios directo. Tenemos que ser, y aquí tenemos una doctrina favorita de Pablo, nuestra unión con Cristo. Jesús es el verdadero Israel, la simiente, el descendiente de Abraham. ¿Qué es lo que Dios hace para salvar tanto a judíos como a las naciones? Los conecta con su Hijo Jesucristo y por ser conectado por la fe a Jesucristo, uno ya es ciudadano de la nación, conciudadano con los santos, miembro del pueblo de Dios, miembro de la nueva comunidad que Jesús vino para establecer. Entonces vamos por favor a Gálatas 3. Quiero que leamos los últimos versículos de Gálatas 3. Gálatas 3, voy a empezar en versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois ¿qué? Hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, por creer en Cristo Jesús somos nosotros hijos de Dios, igual como Él. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, unidos con Cristo. ¿Qué pasa cuando alguien es unido con Cristo? Todos que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dios en su gracia nos une con Jesucristo. Y si estamos unidos con Jesucristo, ¿qué dice versículo 29? Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Entonces, ¿cómo llega uno de ser heredero de las promesas de Dios a Abraham? Por ser unido con Cristo. No importa si eres judío. Como un judío, estás separado de Dios, aparte de Jesucristo. Dios toma a judíos, Dios toma a gentiles, griegos, y los une con Cristo, y eso los hace parte de Jesús, del pueblo de Dios. Porque Él es el verdadero pueblo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Adán, el verdadero Hijo de Abraham. Entonces, a través de Cristo estamos conectados con el plan de Dios. Hermanos, la historia de la Biblia nos explica nuestra identidad. Quiero que entiendan eso. La historia que estamos viendo es tu identidad como hijo de Dios. Es tu historia.
Es la historia de tus antepasados, es la historia de lo que Dios ha estado haciendo por miles de años para incluirte a ti en su pueblo, en su reino, hacerte a ti parte de ese pueblo que viviría en la presencia de Dios, en comunión perfecta con Dios, en el lugar perfecto que Dios un día va a crear para ti, para sus hijos. La Biblia nos explica no solamente la historia de Abraham, David, Moisés, no, nos explica nuestra historia. Es nuestra identidad. La iglesia es la comunidad entonces del nuevo pacto. En mis clases de teología sistemática, por ejemplo, cuando tengo que dar una definición a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Más que nada, la iglesia es la comunidad del nuevo pacto. En Sinaí, en el antiguo pacto, Dios formó un pueblo, una comunidad. Israel era la comunidad del antiguo pacto. En Cristo Dios ha formado una nueva comunidad que es la iglesia, con judíos y gentiles juntos en un solo nuevo hombre. Eso es la iglesia. La iglesia entonces es el cuerpo de Jesús. ¿Okay? Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, miembros de su cuerpo. ¿Qué es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es el cuerpo, la plenitud de la cabeza que es Jesucristo. Ahí hablando otra vez de nuestra unión con Cristo. Entonces, Jesús se fue del mundo. Jesús fue y se sentó a la diestra de su Padre. ¿Dónde se encuentra la manifestación de la presencia del pueblo de Dios en el mundo a través del Mesías? En su cuerpo, que es la iglesia. Dios va extendiendo su pueblo, creciendo el cuerpo de su Hijo en toda la tierra. Así Dios está expandiendo su reino y su gloria en todo el mundo. Número 5, un día Israel será reincluido en el pueblo de Dios. Aquí les voy a indicar algo de lo que es mi escatología. Yo creo, según Romanos 11, que un día Dios va a hacer una obra en la nación de Israel, una obra de tomar a los judíos y va a injertarlos en lo que es la iglesia, lo que es el pueblo de Dios en Jesucristo. Entonces, mi manera de verlo, mi forma de verlo es que no hay una identidad o futuro distinto para Israel, aparte de lo que Dios está haciendo en nosotros, lo que es la iglesia. Y en Romanos 11 tenemos la visión o la metáfora de un olivo, que es el pueblo de Dios. Y Dios sacó las ramas naturales, que es Israel, y ¿qué hizo? Injertó en ese árbol, el pueblo de Dios, ramas silvestres, que son nosotros. Pero Él niega en capítulo 11 que Dios ha terminado con la nación de Israel. Dice, un día va a volver a injertar ese pueblo en su árbol, en el pueblo de Dios. Entonces, la comunidad internacional, eterna, en el futuro incluirá a gentiles y a judíos. Todas las naciones adorando a Dios alrededor del trono. Una pregunta más, ¿qué del lugar de Dios? ¿Qué del lugar de Dios? ¿Okay? Ya entendemos algo de la identidad de Dios y su Mesías, el pueblo de Dios, pero muchas veces tenemos la pregunta, ¿habla el Nuevo Testamento del lugar de Dios? ¿Qué hacemos con la promesa de tierra prometida futura? ¿Qué hacemos con el lugar? ¿Se desaparece? Unos puntos. Primero, en el Nuevo Testamento, el lugar, la morada de Dios en la tierra, se realiza en Jesús y en su cuerpo, la iglesia. Entonces, Dios dio a Israel su tabernáculo, su templo, la tierra prometida como la morada de Dios. Pero en esta época, ¿dónde es la morada de Dios? Primero fue en la persona de Jesucristo, cuando Él vino como Emmanuel, Dios con nosotros, pero ahora en su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros, dice Pablo, somos el templo de Dios. Lo que acabamos de leer en Efesios 2, que Dios está edificando un edificio. ¿Qué es ese edificio? Es un templo. Primero de Pedro 2 dice que nosotros somos piedras. Dios está tomándonos como piedras y nos está edificando una casa, una morada de Dios. ¿Okay? Eso es parte. O sea que en este tiempo la morada de Dios en el mundo, en el universo, está aquí entre nosotros.
Número 2, el pueblo de Dios está en exilio, pero yo diría exilio temporal. La Biblia indica que nosotros, igual como Israel en el desierto, nosotros estamos esperando ¿qué? Nuestra herencia. Pero nuestra herencia es algo que es futura. ¿Qué son nosotros en esta época? Somos peregrinos, somos extranjeros. El reino de Dios sí se ha establecido. Ustedes especialmente que estudian teología quizá han escuchado la frase ya y todavía no. Hay un aspecto presente del reino de Dios y hay un aspecto futuro. Y mientras estemos aquí en el ya, todavía hay un todavía no. La todavía no será la recepción completa de nuestra herencia en la tierra prometida, pero todavía no lo experimentamos. ¿Por qué? Porque somos extranjeros. Nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Igual como Abraham. ¿Qué dice Hebreos 11 sobre Abraham? Abraham vivía en tiendas ahí en la tierra prometida, pero él no se fijó en la tierra prometida. Él reconoció que esa tierra no era el cumplimiento final. Él esperaba ¿qué? Otra ciudad, una ciudad celestial. Él reconoció que el cumplimiento final de las promesas de la tierra que Dios le había dado es algo futuro y escatológico. Entonces nosotros vivimos aquí en este mundo y no esperamos nuestra herencia aquí. Por eso yo sé que quien sea que gane la elección en mi país no será el reino de Dios. El reino de Dios es algo futuro. Entonces yo soy extranjero, yo soy peregrino. Este mundo no es ¿qué dice el canto? No es mi hogar. Entonces nosotros como peregrinos y extranjeros esperamos nuestra herencia futura. Número 3, nuestra posesión de la tierra prometida es futura. La nueva tierra, la nueva creación. Cuando Dios envía a su Hijo Jesucristo por segunda vez, Él va a venir y Él va a hacer una nueva creación y va a establecer su reino eterno en una tierra nueva. Terminamos nuestra conferencia con 2 pasajes que vimos en la primera conferencia, Apocalipsis 21 y 22. Y me encantan esos 2 pasajes porque dan unidad a toda la historia de la Biblia. Y nos recuerda que todavía no tenemos el cumplimiento final del reino de Dios, que hay un cumplimiento futuro completo. Apocalipsis 21, 1 al 5, por favor. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los hombres está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Muy bien. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estarán en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y reinarán por los siglos de los siglos. Muy bien. Entonces, ¿qué son los elementos de la promesa? Se llama la Nueva Jerusalén. ¿Quién es el rey de Jerusalén? David y sus hijos. Va a haber un nuevo hijo de David que va a reinar sobre el nuevo Jerusalén. No lo leímos, pero después en capítulo 1, esta ciudad, la Nueva Jerusalén, se describe con 12 puertas y 12 fundamentos. Las 12 puertas y 12 fundamentos, ¿qué representan? Los 12 apóstoles y las 12 tribus. ¿Qué es el punto? La nueva ciudad, la nueva creación, la Nueva Jerusalén, ¿es qué? Es el pueblo de Dios que consiste de todas las naciones. En esa Jerusalén, Él viene como una novia preparada, hermosamente vestida para su prometido.
Y aquí tenemos que dice la habitación, la morada de Dios entre su pueblo. Él es su Dios, ellos son su pueblo. Y Él dice, haré todas las cosas nuevas. Y como vimos el otro día, la descripción es la descripción de un nuevo Edén. Entonces empezamos la historia con Edén y terminamos la historia con el nuevo Edén. Y dice que lo verán cara a cara y reinarán por los siglos de los siglos. El reino eterno de Dios, de su Mesías y de su pueblo, que son reyes y sacerdotes con Él por los siglos de los siglos. Hermanos, ha sido realmente un gozo, un placer estar aquí con ustedes. He apreciado mucho este tiempo. Le comenté al hermano Dan el otro día que hay algo diferente aquí. No puedo poner mi dedo sobre lo que es, pero con ustedes, los estudiantes del instituto y los demás, veo su amor por la palabra de Dios, el gozo, veo el gozo en sus rostros cuando estoy enseñando y están aprendiendo cosas. Y espero que ustedes sigan buscando a Dios a través de su palabra. Yo vivo en la ciudad de Oaxaca, entonces si una vez van a la ciudad de Oaxaca, ahí tienen su casa y pues me gustaría desarrollar una relación con ustedes. Entonces si tienen el Facebook, me pueden buscar ahí en el Facebook, AJ Gibson, AJ Gibson. Es lo que viene aquí en frente, ahí en su material. Entonces, que Dios les bendiga. Hermanos, ustedes tienen ahí esos libros. Mi deseo, la razón principal por la cual preparo el material es para que ustedes puedan tomar ese material y ¿qué piensan? Reproducirlo. O sea, hay que tomar lo que han aprendido y buscar a alguien, cualquier persona, agárralo, diga, ven conmigo, te voy a enseñar algo. Lo puedes usar para el discipulado, escuela dominical, pero lo que hemos aprendido, hermanos, no nos sirve si no vamos a tomar lo que hemos recibido, si no vamos a repartirlo, compartirlo con otras personas. Entonces, eso es el reto, quiero dejarles con eso, que lo usan el material para enseñar a otras personas. Okay, gracias.